Hola, muy buenos días. En esta oportunidad nosotros vamos a estudiar la teoría del contrato, el objeto y la forma del contrato. En primer lugar, nuestro tema principal será la teoría general de los contratos. En Roma clásica, la palabra contractus no significó acuerdo de voluntades, que es el sentido moderno que ahora nosotros manejamos acerca del contrato, sino en la Roma clásica la palabra contratus significaba la relación jurídica o el vínculo obligatorio en sí, es decir, la obligación. El acuerdo de voluntades, es decir, el consentimiento, adquirió significado en el derecho justiniano y fue llamado pactum o conventio y no contractus. Inicialmente, entonces, el nuda pacta no produciría acción alguna. Para eso se requería del pacta vestita, para que le dé valor obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en los pactos verbales, el pacta vestita eran las palabras solemnes. En los pactos literales, el documento escrito, y en los pactos reales, la entrega de la cosa. Los pactos reales dieron origen a los contratos de mutuo, el comodato, el depósito y la prenda. En otra etapa del derecho, que es la etapa medieval, el contrato tuvo poca significación, con excepción de España, donde aparece el ordenamiento de Alcalá en 1348, que daba valor al acuerdo simple de las voluntades. Y luego de 2 siglos surgió la nueva recopilación en 1567 y luego la novísima recopilación en el año de 1805. En el derecho canónico, el contrato tuvo valor debido al juramento religioso que habitualmente lo acompañaba, el cual luego se abandona poco a poco, ya que se reconoce el valor del mero consentimiento. Actualmente, en el derecho moderno, el contrato alcanza su verdadero concepto debido a 3 corrientes de pensamientos: el derecho canónico, que establece el valor fundamental al consenso, la necesidad del tráfico comercial, y la doctrina del derecho natural, que proclamaba la libertad individual y la autonomía de la voluntad. 3 elementos fundamentales. El primero, que ambas personas estén de acuerdo con lo que están pactando. El siguiente punto es porque es un medio para que todas las actividades económicas finalmente se concreticen. Y la tercera, que es postulada por el derecho natural, que proclama esa autonomía de voluntad y esa libertad individual. Pero ¿cómo nosotros podemos entender el contrato? Nosotros lo podemos entender como un acto jurídico bilateral formado o constituido por el acuerdo de voluntades entre 2 o más personas sobre un objeto jurídico de interés común, con el fin de crear, modificar o extinguir derechos. Personalmente, es un proceso jurídico con etapas en la que las personas protagónicas de tal acuerdo van a tener que ser libres, que en ejercicio de la autonomía de voluntad que tienen, decidir acerca de este acuerdo sobre un objeto jurídico, que obviamente tiene un valor económico. Siguiente. ¿Cuáles son los elementos y las formas de contratación? Dentro de los elementos tenemos, en primer lugar, el acuerdo de 2 o más partes, porque no puede faltar manifestación de voluntad como una noción de cópula o bilateralidad, lo que no siempre la concurrencia de 2 o más personas. En segundo lugar, es el elemento
es el elemento de las partes o personas físicas o jurídicas. Es decir, tanto personas jurídicas como personas naturales pueden formar parte de una contratación de forma indistinta. El siguiente elemento característico es acerca de las consecuencias jurídicas. Las consecuencias del contrato se manifiestan en las expresiones consideradas en el artículo 1351 del Código Civil, es decir, en crear, regular, modificar o extinguir a una relación jurídica. En este artículo 1351 nosotros podemos citar una casación, la casación número 1345-98-Lima, publicada por el peruano, que nos dice que el artículo 1351 del Código Civil define el contrato como el acuerdo de dos o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial y se forma por la perfecta coincidencia entre la propuesta y la aceptación, que es lo que se denomina el consentimiento. Esto es, compartir el sentimiento de donde surge una voluntad común. Y bien, si somos perspicaces, estos tres elementos configuran la definición del contrato. Y son elementos muy importantes para poder entenderlo como una figura jurídica. Ahora, dentro de las formas importantes de contratación, tenemos que los contratos pueden ser consensuales cuando son perfectos o cuando se perfeccionan con el simple consentimiento. Pueden ser reales cuando se requiere la entrega de las cosas y literales cuando necesariamente tienen que ser por escrito. Ahora, ¿cuál es la importancia y clasificación de los contratos? La contratación es un medio que posibilita la circulación de la riqueza, lo decíamos anteriormente, la propiedad, la industria, es decir, permite que la sociedad pueda llevar a cabo miles de operaciones que requiera, teniendo en cuenta esa seguridad que le da el ordenamiento jurídico para poder efectuarlas. Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el contrato es muy importante, puesto a que casi siempre su contenido es de carácter al que le da la forma o lo hace obligatorio. En cuanto a la clasificación de los contratos, tenemos que los contratos se clasifican de manera general en típicos y atípicos. Típicos porque estos ya están prescritos en el Código Civil. Ejemplo, el arrendamiento, la permuta. Y la otra clasificación de los atípicos son los que no están prescritos, aquellos que no han sido previstos por el legislador, ya que en estas operaciones económicas son innumerables las posibilidades de constituir un contrato con características propias. Bien, en ese sentido podemos decir que se trata de un numerus apertus. ¿Por qué? Porque el Código Civil acepta la existencia de los contratos atípicos. En cuanto al punto de vista jurídico, tenemos que los contratos son contratos con prestaciones correlativas o recíprocas, prestaciones recíprocas, unilaterales y sinalagmáticas. Bien, ¿y qué nosotros entendemos por los contratos sinalagmáticos? Pues los contratos sinalagmáticos son opuestos a los contratos unilaterales, pues los sinalagmáticos necesariamente tienen que tener el carácter de reciprocidad o bilateralidad. Después encontramos los contratos principales y los contratos accesorios, los contratos onerosos y los contratos gratuitos, contratos aleatorios y conmutativos, contratos reales, solemnes y consensuales.
los contratos conmutativos, modificativos y liquidativos. Ahora vamos a estudiar los efectos y extinción de los contratos. El principal efecto del contrato es la obligatoriedad. La obligatoriedad de las partes que lo han celebrado, pues éstas han querido conseguir la finalidad propuesta, lo cual solo se consigue con la obligatoriedad, adquiriendo para ello el contrato de la fuerza de la ley entre las partes. El contrato se puede extinguir por causas naturales o violentas. Las naturales se producen cuando el plazo ha vencido o cumple el contrato su finalidad. En cambio, las de causa violenta son cuando algo no estaba previsto. Puede ser que las partes no hayan cumplido con la obligatoriedad, dando lugar entonces a la resolución contractual. El segundo tema para estudiar el contrato será su objeto y la forma. El objeto del acto jurídico debe ser entendido como el contenido del mismo. El objeto de celebrar un acto jurídico es la relación de una relación jurídica que sirva como nexo entre las partes. Esta relación, conceptualizándola como el objeto, debe ser física y jurídicamente posible para que el acto tenga validez. Siendo el objeto del acto jurídico la relación jurídica creada, esta a su vez tiene un objeto, pues esta relación jurídica crea obligación o prestaciones de ambas partes. Y estas obligaciones o prestaciones tienen por objeto a los bienes, servicios y derechos, etc. Existen varias teorías respecto a cuál sería el objeto del acto jurídico. Entre ellas tenemos la de las cosas y los hechos que sugiere que son las cosas del objeto, el contenido que sugiere en más amplia que lo contiene el acto jurídico es el objeto, siendo las cosas solo una parte del mismo, la prestación que sugiere que es la obligación de cumplir con lo pactado. Así como el acto jurídico debe cumplir con requisitos, de igual forma el objeto no escapa de eso, ya que éste debe tener el requisito que está establecido en la norma y que es un requisito esencial para su validez. El objeto debe ser física y jurídicamente posible. La posibilidad física del objeto se deduce de esto que el objeto debe ser posible de realizar. Ejemplo: si el objeto del acto jurídico es la venta de constelaciones, este es un objeto imposible de realizar, por lo tanto carece de validez. La posibilidad jurídica consiste en que el ordenamiento jurídico lo permita. Ejemplo: no se puede comercializar droga como si fuese azúcar, ya que el comercio de la droga está prohibido por la ley. En conclusión, entendemos por objeto a la relación jurídica que se crea al momento de celebrar el acto jurídico. Esta relación jurídica sirve como nexo entre las partes que contratan y a su vez estas relaciones jurídicas poseen su objeto. La forma es un elemento de validez de los actos jurídicos. En cuanto a su forma, pueden ser solemnes, pueden ser formales o pueden ser consensuales. En el acto formal, la ley establece como requisito para la validez del acto que la voluntad se declare con las formalidades que requiera. La voluntad puede existir, pero se ha declarado de manera imperfecta o defectuosa. Entonces, se exige todas las formalidades que requiera. En los actos formales, la ausencia de forma requerida por la ley no afecta a la existencia del acto, solo su validez. Los actos jurídicos consensuales son aquellos en donde basta con que se otorgue el consentimiento sobre el objeto del acto para que estos
actos sean perfectos, es decir, se perfeccionen y para que se genere obligaciones como consecuencias del acto. Los actos formales son aquellos que para que los mismos sean válidos requerirán que se realice con una forma previamente establecida por la legislación. La falta de forma de estos actos pueden ocasionar que los mismos sean inválidos. Los actos solemnes son aquellos que requieren de determinadas solemnidades o palabras sacramentales para que el mismo exista. Como señalan Gutiérrez y González en su obra Derechos de las Obligaciones, la solemnidad es el conjunto de elementos de carácter exterior sensibles en que se plasma la voluntad de los que contratan y que la ley exige para que exista el acto. La solemnidad es una formalidad que la técnica jurídica ha elevado a la categoría de elemento esencial. En nuestro derecho, el matrimonio requiere de ciertas solemnidades. Sin ellas, el matrimonio no existe. Y ese sería todo referente a la definición de los contratos, las formalidades de los contratos, los elementos del contrato, el objeto y la forma del contrato.